Bienvenidos a una nueva edición de Visión Internacional. Mi nombre es María Fernanda Chaparro, estudiante de último ciclo de Relaciones Internacionales. El día de hoy nos acompaña el general en retiro Carlos Vergara. En este caso, él es docente universitario para el programa de Alto Mando del Ejército y también en el CAEN. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre una noticia internacional que ha causado horror en las comunidades de nuestra región, llamada el Rancho del Horror. Esto se ubica en Jalisco, Techitlán. Es un lugar en donde se ha encontrado evidencia de prácticas de entrenamiento y exterminio de seres humanos, lo que ha llevado al inicio nuevamente del debate en materia del crimen organizado a nivel internacional y qué medidas deberían tomarse para hacerle frente desde el lado del gobierno mexicano. Aquí el señor Carlos va a acompañarnos el día de hoy. Gracias por venir y acompañarnos el día de hoy. Gracias, muy amable María Fernanda. Un gusto como siempre. A usted. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta. Ante esta horrible situación que ha evidenciado ya el desgobierno que se está viviendo en estas regiones de México y más allá de las fronteras, ¿cómo es que debería actuar el gobierno para unir tanto las fuerzas del orden como sociedad civil y otros agentes de nuestra comunidad para hacerle frente a esta violencia? Bueno, empecemos por qué cosa impactó en la sociedad mexicana, especialmente en este caso, porque la acción de los carteles, la violencia, es permanente en México, o sea, no ha empezado con este gobierno. El problema es que se están incrementando los desaparecidos y, como has señalado, hay la pérdida de confianza de la población en general de sus autoridades. El 8 de marzo sale publicado por el colectivo Guerreros Buscadores en distintas páginas web, en internet, una serie de imágenes y filmaciones. Ahí lo primero que impacta es los 400 pares de zapatillas o de calzado, ropa, etc. Y en las protestas en México lo que están haciendo hasta ahora es mostrar las 400 pares de zapatos como protesta. Y lo segundo es que muy poco después, a los días, esos intervinieron el día 4, el día 5, el día 8 salió publicado. A los pocos días se enteraron que ese lugar ya había sido intervenido por las autoridades locales en septiembre, 18 de septiembre del año anterior. Y encontraron un cadáver, detuvieron 10 personas, liberaron 2 secuestrados, hubo un enfrentamiento y sin embargo no se siguieron las investigaciones, no informaron nada. La primera reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue precisamente decir, ¿y por qué no estaba custodiado el rancho? Ya posteriormente la Fiscalía General de México, en su informe, declara 14 distintas errores, omisiones los califica, ¿no? Algunos realmente a la distancia sorprendentes. No averiguaron de quién era el rancho, no tomaron ningún seguimiento a las víctimas, y sobre todo no buscaron en el lugar. En el lugar, el colectivo Guerreros Buscadores va a encontrar, por ejemplo, Biblias, cartas, documentos y lo que ellos llaman, hasta ahora el gobierno no confirma, hornos crematorios. Las posteriores declaraciones de supuestos testigos, de familiares de lo que estuvieron ahí, hacen crecer, digamos, el horror, la magnitud de esto, pues indican pues que en principio los captaban por páginas web. Les ofrecían dinero para un trabajo y llegando al rancho los mantenían como secuestrados. Ahí las versiones oscilan. No todas las piezas de calzado serían pues de desaparecidos o fallecidos. Algunos son de los nuevos reclutas y que algunos se incorporaron al cártel. El sindicado es el cartel Jalisco Nueva Generación, ¿no? El detalle es que posiblemente los que no superaban las entradas del entrenamiento eran eliminados por los mismos, sus mismos compañeros de curso, que como parte del entrenamiento los tenían que eliminar, descuartizar y cremar. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano, el gobierno central? Lo primero es
terminar echarse la culpa entre las autoridades. ¿Qué pasa? Para los que no están habituados con México, en México es un estado federal. Entonces hay una policía municipal, hay una policía del estado y hay la policía federal, que ha ido cambiando de nombre. Ahora es Guardia Nacional y depende de la Secretaría. Entonces, lo primero es eso, ¿no? De una manera general, la culpa, digamos, de no investigar, de no avanzar, se está deslizando hacia las autoridades locales, que ya es una práctica anterior en México. Ahora, habría que tener en cuenta que, por supuesto, ¿no? Ahí hay un hecho contundente. Intervinieron el rancho en septiembre. Bueno, no hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Ahora, otras versiones periodísticas, resultado de supuestas investigaciones, y que coinciden con los testimonios de algunos ex alumnos del centro, indican que el rancho ha funcionado por lo menos 10 años. Y que ya informes de inteligencia militar le habían hecho conocer a la Secretaría de Defensa Nacional. El problema para el gobierno mexicano actual de Claudia Sheinbaum es cómo deslindar, profundizar las investigaciones sin implicar a su antecesor, a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Claro. Del mismo partido y su mentor, ¿no? Quizás es importante también para los escuchas que tienen menor edad, 25 años, hace 25 años recién hubo alternancia política en México. Desde 1929 hasta 1999, 70 años, el único partido que estuvo en el gobierno fue el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Y recién en el 2000 entra Enrique Zedillo del PAN, de Avanzada Nacional. Hay 2 periodos de ese gobierno, entra Enrique Peña Nieto, nuevamente del PRI, y ahora estos 2 periodos de Morena, que es un partido que podríamos considerar de izquierda, que supuestamente ellos habrían cortado los lazos con los paramilitares, con los carteles del narcotráfico, y bueno, este es uno de los casos que lo estaría implicando directamente a las autoridades del gobierno anterior, del gobierno de Manuel López Obrador, y que se agrava con el contrabando descubierto a muy, muy gran escala de combustible adulterado, que ingresaba desde Estados Unidos a México y que implica directamente a personajes políticos de alto nivel de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, como usted bien señala, es una situación muy complicada a nivel político, social, incluso de crimen organizado, lo que nos lleva a señalar que esta es una crisis a nivel humanitario, lo que ha venido afectando, como siempre, a las víctimas en mayor magnitud. Ante esto, ¿podría comentarnos quizá qué pasos debería seguir esta administración para asegurarse de que las víctimas y sus familias encuentren justicia, un verdadero cierre sostenible y así también evitar que se repitan estos hechos? Porque, como bien señalaba, no es algo nuevo para esta administración. Bueno, realmente es muy, muy difícil que se llegue a encontrar justicia, pero lo mínimo que debería lograr el Estado es evitar la repetición de estos casos, o por lo menos disminuirla. Se habla de 150,000 desaparecidos en México. Son las cifras exteriores, ¿no? Y la reacción, como en realidad es parecida en muchos gobiernos de Latinoamérica, es negar los hechos. No es muy positivo. Es cuestión de días que en las Naciones Unidas plantearon el caso y el gobierno de México lo ha rechazado rotundamente, ¿no? Porque muestran cifras de que cerca de 50 o 60,000 desaparecidos se dan en el sexenio anterior, en el de López Obrador, y que inclusive habrían aumentado durante los meses del gobierno actual, ¿no? Entonces hay un rechazo frontal. Eso, digamos, es un paso en la dirección equivocada, ¿no? Pero ¿qué cabría ver? Esta crisis humanitaria, ya desde antes se señalaba que en México es como si hubieran 4 guerras. Una parte importante de los muertos y desaparecidos es la guerra entre los carteles. ¿Sí? Es muy sanguinario, con muestras de dolor, de infringir daño, decapitados, cuerpos colgados, ¿no? Lo que vemos acá con la
delincuencia y las extorsiones siendo mucho más violentas a los años anteriores, es muy inferior en niveles de violencia, en demostración de la violencia, en infligir dolor, que lo que sucede en México ya de años. Podemos hablar de una guerra entre los cárteles, podemos hablar también de una guerra de los cuerpos del Estado contra los cárteles y lo que consideran pues daños colaterales que a veces incluyen seres humanos, y podemos hablar también de otro conflicto entre los cárteles contra la población como miedo. Y lo más grave sería que podríamos decir que es el punto crítico para solucionar el problema, una guerra entre el Estado contra el Estado. ¿Pero en qué caso? Digamos, la parte del Estado que está coludida en esta guerra de carteles con la parte sana que sí intenta limpiar. Entonces, esa es la primera guerra que tienen que ganar. Como usted muy bien señala, es una situación extremadamente complicada para esta administración, porque están enfrentando no una, sino 4 luchas en simultáneo con los diferentes problemas que el país ya viene observando en materia social, económica e incluso migratoria con las nuevas políticas que estamos viendo en la región norteamericana. Ahora, para comprender un poco más qué es lo que tendría que hacer la presidenta Sheinbaum en luz a las futuras elecciones del 2027, sé que ella nos ha mencionado qué pasos debería tomar inicialmente, reconocer la culpabilidad de este gobierno, así como las acciones a tomar por sus oficiales y las diferentes fuerzas del orden, pero para ir un poquito más a fondo, ¿qué debería hacer esta presidencia para recuperar la confianza que ya ha perdido la población ante tanta violencia? Bueno, en realidad habría que matizar esto con cifras reales. Con todo lo que hemos hablado de Andrés Manuel López Obrador, y se puede decir mucho más, él se fue con cifras de popularidad y aprobación muy altas. Para Sudamérica era rarísimo pues que un presidente se vaya con más de 50, y AMLO se fue con cerca de 80. Igual la actual presidenta Sheinbaum está cerca del 80%, ¿no? Que habría que ver cómo le impacta estos últimos acontecimientos. Pero ha señalado, por ejemplo, los problemas con Estados Unidos, ¿no? Entonces parece que ese manejo le da esa popularidad. Entonces eso que perdió totalmente la confianza de la población, puede ser que la haya perdido totalmente en estos aspectos, pero aparentemente hay una parte mayoritaria de la población mexicana que ya está acostumbrada o acepta esto a cambio de otras cosas que aprecian en esos dirigentes, muy cercanas al populismo, por supuesto, pero inclusive nos han afectado a nosotros en nuestra relación bilateral. En realidad, México y Perú no comercian mucho, pero son sindicados como sociedades similares por su mestizaje, por su componente indígena, y al momento que nos integramos en la Alianza del Pacífico, se pensaba pues que esta iba a tener un perfil distinto, una integración económica más allá de la integración política que se ha intentado en Sudamérica y que siempre ha fracasado. Empiezan por una integración política cuando tienen gobiernos afines, cambia de gobierno y desaparece eso. La comunidad andina no ha avanzado gran cosa. Fijémonos cómo pasó Europa, desde la comunidad del carbón y el acero hasta la Unión Europea, que es la integración más profunda actualmente en el mundo. En Sudamérica hemos estado dando vueltas y no hemos avanzado. Quizás lo de UNASUR, FORSUR y otra vez UNASUR es lo que mejor registra esto, ya parece una broma. Pero regresando al caso de la Alianza del Pacífico, digamos, los dos gobiernos con los que estamos peores son integrantes de la Alianza del Pacífico, el gobierno de México y el gobierno de Colombia. Y en realidad las perspectivas halagüeñas que podían dar esto como una plataforma económica para comerciar con el Asia, las veo muy difícil que se recuperen ni siquiera en el mediano plazo. En efecto, se requiere de voluntad política, no únicamente de gobierno, sino continuada para trabajar desde el multilateralismo. Es muy cierto lo que usted comenta. También es lamentable lo que señala en materia de populismo, ¿no? Cómo es que la población ha normalizado esos niveles de violencia y busca, se ve en la necesidad de priorizar un tema sobre otro y no demanda lo que el gobierno debería hacer de forma holística.
Le agradezco mucho este análisis tan profundo que ha realizado, porque honestamente la materia de la violencia del crimen organizado afecta a toda la región, no se limita a uno o dos países. ¿Desea añadir algún otro comentario adicional sobre este tema para ir cerrando? Bueno, el nivel en que inciden el poder los cárteles colombianos es una alerta a lo que no puede suceder acá. El narcotráfico es un fenómeno de larga data ya en el Perú, si estamos hablando pues 40 años, no podemos decir que es algo reciente, pero lo que es bastante reciente y que no estamos enfrentando adecuadamente es el impacto de las economías ilegales, básicamente en la aurífera, que ya están mostrando violencia, que ya están digitando grupos armados, están haciendo atentados y sobre todo que ya están penetrando el poder político. Eso nos puede llevar a niveles como el de México. México, por supuesto, hay que tener en cuenta, es una economía mucho más grande que la nuestra, con su cercanía a Estados Unidos, que es un problema y a la vez una ayuda. Esto habría que incluirlo dentro de la pelea entre el fentanilo que envenena a los jóvenes norteamericanos, en que Trump insiste que México tiene responsabilidad, y China. China enviaría los precursores químicos y se fabrica el fentanilo en México, y el problema de los aranceles. Sí. México está profundamente integrado con Estados Unidos, eso también es una ventaja y una desventaja. Nosotros exportamos a China 30% y de Estados Unidos un 14 o 15%. México está en otro nivel completamente, 80%. O sea, desaparece, ¿no? Es su vida entera. Ahora, la diferencia también es que si el Perú desaparece del comercio de Estados Unidos no lo va a sentir, claro, pero no puede desaparecer el comercio de México. Claro. Su primero o segundo socio comercial se alterna con Canadá en los últimos años, ¿no? Sufría un impacto muy grande. Es que México, Estados Unidos aprieta con el fentanilo, y la queja normal de los mexicanos ha sido el ingreso de armas procedentes de los Estados Unidos, que le da poder de fuego muy alto a las organizaciones violentas de los narcotraficantes. Claro. Entonces hay muchas piezas en el movimiento de Sheinbaum, pero pasa por primero reconocer que hay un problema, y lo más difícil es cortar los lazos políticos con tu asesor y por supuesto los lazos que tengan los distintos niveles de gobierno mexicano con las organizaciones del narcotráfico. En efecto, un problema de múltiples capas que se tiene que analizar a mayor profundidad. Más ha dado un análisis increíblemente detallado. Agradecemos mucho su tiempo que nos haya acompañado el día de hoy. Agradecemos que hayan sintonizado este programa y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias, María Fernanda. A usted. Peor, más específico.